Estimados colegas, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Daniel Grajeda y en esta ocasión les voy a compartir un video tutorial sobre lo último revisado en nuestra clase, nuestro curso de Excel intermedio. Vamos a revisar el día de hoy las tablas dinámicas. Ya anteriormente estuvimos trabajando con segmentación de datos, con el uso y manejo de las funciones de búsqueda. Y bueno, pues creo que ya es el momento de comenzar a trabajar con el ordenamiento, con toda la parte de la gestión de información a través de las tablas. ¿Y qué mejor para revisar lo interesante que es el trabajo o la gestión de datos a través de tablas dinámicas? Acompáñenme, por favor. Esto va a estar muy interesante. Bien, comenzando primeramente, pues vamos a revisar toda la parte del contexto de las tablas dinámicas, todo lo que nos quiere decir la hoja de cálculo cuando hablamos de una tabla dinámica. Al hablar de tablas dinámicas, lo primero que tenemos que entender bien es que a través de estos recursos nosotros podremos resumir la información. Quizás tenemos la necesidad de gestionar datos a través de pues de una tabla, de un concentrado de información donde tenemos muchísimos registros y de alguna forma requerimos obtener un resultado, obtener un análisis de estos datos para conseguir finalmente un reporte, un informe. Entonces, el propósito de llevar precisamente este objetivo, esta meta, lo podemos resolver a través de esta poderosa herramienta que son las tablas dinámicas. Por ahí en la guía que yo ya les he compartido anteriormente, pueden consultar toda la conceptualización de estos recursos. Y bueno, recapitulando un poco el contexto, la tabla dinámica nos indica aquí la definición, que es una de las herramientas que utiliza la hoja de cálculo, donde, como ya les he comentado, podemos resumir y analizar muy fácilmente grandes cantidades de información. Esto lo hacemos a través de el arrastre, a través de la distribución de los datos dentro de espacios de columnas o de filas, pero de una forma muy dinámica. Y esto nos ayuda a tener visibilidad de los datos de una forma mucho más agradable, sobre todo cuando tenemos, insisto, grandes cantidades de información. Bien, las tablas dinámicas a través de Excel, en este caso, nos permiten agrupar la información, agrupar los datos de muchas maneras. Y dentro de muy poco vamos a revisar cómo es la estructura general de una tabla y poder compararla con el contexto tradicional de una tabla en Excel. Ahí tenemos, por ejemplo, un esquema gráfico de la estructura general de una tabla dinámica. Tenemos por un lado todo lo que ya conocemos que son columnas, mismas que podemos al mismo tiempo estarlas configurando para mostrar de una manera agradable, amigable la información que queremos resumir. Por otro lado, de acá del lado izquierdo tenemos las filas, que esto también de la misma manera podemos irlas configurando para que la interpretación de la información sea lo más adecuado a ese objetivo que queremos conseguir. Y tenemos también, por supuesto, la facilidad de filtrar la información. Esto es, eh, alineando estos segmentos de datos con base a un filtro o con base a una condición para que la información sea mostrada a un usuario quizás, pues de una forma muy precisa. Ahora lo vemos. Ahí tenemos el ejemplo de una tabla tradicional, una tabla donde se muestran todas estas columnas de distintos colores. Tenemos allí un ejemplo de un listado de productos. Tenemos también ahí otra columna que hace referencia a país, estado, ciudad y por supuesto los datos cuantitativos que ahorita veremos cómo los vamos a trabajar dentro de nuestra tabla dinámica. Bien, y del lado derecho, ahí tenemos toda la parte gráfica de cómo nosotros podremos ir construyendo a través de estos elementos. Y si se dan cuenta, los colores ahí se van acomodando conforme
el usuario, en este caso, o la persona que quiere resumir la información, las va a ir eh, distribuyendo a través de estos cuatro elementos, que son filas, columnas, filtros y la tabla general de valores. Bien. Antes de comenzar, bueno, es importante entender muy bien cuáles son las partes de una tabla dinámica. Y eso es lo que vamos a revisar precisamente ya una vez que ingresamos a la hoja de cálculo. El filtro del informe, por un lado, tenemos como primer punto aquella zona o el área donde tú vas a poder colocar todos aquellos campos y generar filtros. Como lo hemos ya anteriormente dicho, los filtros nos permite condicionar la manera de cómo mostramos la información en nuestro Excel. Y esto básicamente es simplemente arrastrando todos aquellos valores que te va generando, todos aquellos registros que te va generando como atributos para irlos colocando directamente en este panel. Tenemos por otro lado la etiqueta de columnas y la etiqueta de filas, que también es pues el área donde vamos a eh, instruir a nuestra hoja de cálculo para que nos interprete la información, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Dependiendo también el caso, dependiendo también las necesidades de resumir estos datos, es como vamos a ir conociendo o manejando esta distribución. Los valores, por otro lado, finalmente acá tenemos este recuadro de valores. Aquí es interesante señalar que todo lo referente a cantidades, quizás ventas, quizás promedios, todas aquellas cuestiones de una tabla generada a través de la hoja de cálculo que hacen referencia a datos cuantitativos, a datos que tenderían a realizarse alguna operación aritmética, algún cálculo, es justo donde vamos a localizarlos en ese espacio de valores. Bueno, pues esto es básicamente la teoría de cómo nosotros entenderemos una tabla dinámica una vez que ya requerimos resumir la información. Vamos a revisar directamente cómo es el comportamiento o cómo es la representación de manera gráfica de una tabla dinámica. Ahí tenemos el elemento de filtro que lo vamos a eh, identificar o a distinguir a través de este recuadro, de este embudo, y es precisamente donde nosotros estaremos condicionando la información para mostrarla en pantalla. Ahí tenemos por otro lado los países, algunos productos y los costos que finalmente también podremos conocerlos de una forma muy precisa al momento de trabajar ese segmento de valores. Bien, vamos a abrir nuestra hoja de cálculo, si me lo permiten, para comenzar. Aquí tenemos un registro de la oportunidad de cerrar este recuadro para mostrarles directamente. Bueno, aquí vemos una hoja de cálculo con alrededor de 1000 registros. Son datos que de alguna manera tendríamos que analizar y comprender para finalmente obtener pues un resultado, un dato objetivo y poderlo trasladar quizás a un informe. Como saben, bueno, la información está distribuida de esta manera y pues resulta complejo por la gran cantidad de datos. Analizar quizás es algo que nos tome bastante esfuerzo y por ende pretendemos pues llevarlo a un resumen, a un informe, y esto implica, bueno, pues un caso que nos puede tomar pues una inversión de tiempo considerable. Entonces, ¿cómo vamos a darle tratamiento a esta información? ¿Cómo vamos a analizar los datos? Es precisamente a través de esta herramienta de la tabla dinámica. Para hacer una tabla dinámica de nuestra tabla habitual, lo que tenemos que hacer es primeramente ubicarnos en algún punto de nuestra tabla. Seguidamente vamos a ir al menú, bueno, a la pestaña de insertar. Aquí en insertar, ustedes tienen una serie de opciones. Excel nos presenta todos estos elementos donde podemos ingresar algunos gráficos, mapas,
tablas inclusive, podemos convertir rangos a tablas, etcétera. Aquí manejaremos también dentro de tablas dinámicas algunas opciones como la segmentación, la escala del tiempo y observaremos lo fácil que es resumir la información una vez que ya la convertimos a este entorno dinámico. Bueno, primeramente, nosotros vamos a colocarnos dentro de nuestra tabla tradicional y seguidamente en la pestaña, repito, insertar, vamos a encontrar este elemento que dice en este punto, dice aquí el tooltip, que es lo que nos generará la tabla dinámica. Vamos a apretar ese botón y seguidamente nos llevará a un recuadro donde nos permite crear nuestra tabla dinámica. Aquí automáticamente ya está señalado toda la base de datos. En este caso no hay que hacer nosotros, no tenemos que hacer una selección mecánica de toda la información. Basta solamente con que nos coloquemos en algún punto de nuestra tabla y al momento de ingresar aquí, insertar y tabla dinámica, ya automáticamente nos va a hacer esta localización de los datos. Aquí tenemos, por otro lado, dos opciones. Por un lado, llevar nuestra tabla dinámica hacia una nueva hoja de cálculo. Esto significa que podemos trabajarlo de forma independiente a nuestra actual hoja, hoja uno en este caso, o podemos también utilizar la misma hoja de cálculo existente, ubicándonos en algún segmento de las referencias, por supuesto fuera de la tabla, para trabajar con nuestra nueva tabla dinámica. En este caso, por la naturaleza del archivo, en este punto yo voy a elegir que la tabla dinámica la traslade a una nueva hoja de cálculo. Creo que es lo más adecuado para no confundirnos con la información en la misma hoja. Al momento de decirle a la nueva hoja de cálculo, vamos a darle aquí en este clic, en este botón de aceptar y listo. Ya tenemos ahora nuestra representación de la tabla dinámica. Aquí nosotros básicamente, bueno, nos ubicamos dentro o fuera de la tabla dinámica de este modo, como lo estoy haciendo ahora, para poder comenzar su configuración. Cuando ustedes accionan un clic sobre este elemento de configuración de la tabla dinámica, del lado derecho vemos aquí la distribución de los campos. Si se dan cuenta, tenemos un panel en la parte inferior dividido en cuatro segmentos. Por un lado tenemos filtros, por otro tenemos columnas, que es parte de esa distribución que pronto haremos. Del otro lado tenemos las filas y por otro lado tenemos los valores. Recuerden que siempre en el segmento de valores vamos a estar localizando toda aquella información cuantitativa, todo aquello que vayamos a llevar hacia alguna operación o hacia una representación de datos cuantitativos. Entonces, vamos a empezar. Primeramente aquí yo observo en la parte superior, me invita a hacer una búsqueda de todos estos registros que son parte de la tabla tradicional o de la tabla origen en este caso, con los cuales estaré llevándolos precisamente a esta distribución. De antemano, bueno, pues ya sabemos que tenemos aquí en el apartado de valores la posibilidad de llevarnos todos los importes de venta total. Yo este es un dato que he elegido como importante y a través del cual yo requiero generar un resumen. Si yo simplemente arrastro importe total, importe de ventas totales a esta parte y suelto, listo, ya tengo resumida toda la información. En este caso, me indica que es una suma de los importes de venta efectuados de acuerdo al registro en esa tabla origen. Y tenemos, por supuesto, un dato cuantitativo que suma el total del importe de la venta. Si se dan cuenta, ahora ya tengo una tabla dinámica solamente con un registro que es el de importe total de ventas. Este dato, este valor, yo lo puedo configurar aquí a través del signo de moneda para entender que lo que muestra son importes económicos. Bien, ¿qué sigue después? Voy a requerir más registros para darle comprensión y entendimiento
al resumen que yo estoy generando a través de esta tabla dinámica. Quizás, bueno, aquí lo que pudiera yo estar requiriendo es el tipo de producto. El tipo de producto es un dato que me va a ayudar a conocer, pues de forma más precisa todavía, estas ventas efectuadas. Entonces, el tipo de producto voy a revisar si lo coloco en columnas o si lo coloco en filas. En este caso, yo voy a elegir filas para entender cómo está la distribución. Automáticamente, bueno, pues ya la tabla dinámica ahora ha cambiado. Voy a trabajar aquí con, perdón, con voy a configurar aquí un poco el formato de mi tabla para mostrárselos y que sea todavía mucho más concisa la información que ya tengo resumida. Tengo de un lado la etiqueta de las filas, que son todos aquellos productos, tipos de productos que yo he señalado en las filas. Ahora, si esto yo lo traslado al segmento de columnas, fíjense bien, aquí lo puedo también manejar a través de esta representación. A lo cual, bueno, yo considero que me resulta todavía un poco más incómodo el mostrarlo a través de columnas para poder analizar de forma eficiente la información. Entonces, creo que lo más adecuado en este punto es colocarlo en la distribución de las filas. Listo. Ahora, ya tengo tipo de productos y ventas totales. ¿Qué otra cosa pudiera estar requiriendo? Voy a generar aquí también un arrastre de todo lo que representa am, las fechas de pedido. Aquí tenemos un campo interesante, un registro que indica la fecha del pedido. Voy a revisar qué pasa si lo coloco en el segmento de columnas. Bueno, ahí ya tengo, si se dan cuenta, pues una data mucho más precisa de la suma de ventas que ocurrió en estos 3 años. Yo de antemano ya puedo identificar que tengo aquí 3 periodos, que es el 2020, el 2021 y el 2022. Asimismo, se va mostrando un total general en esta parte, donde me va a señalar cuáles fueron los totales de venta de este año, los totales de venta de este otro, 2021, y los totales de venta de mi tercer año, dando como resultado un total general, ya sea por los productos en ese intervalo de 3 años o el total general de ventas. Entonces, si se dan cuenta, bueno, esto es una manera de resumir de una forma muy agradable, de una forma muy rápida, la información que tenemos en este lado. Pero asimismo, bueno, tenemos también otros registros. Vamos a ver cómo se va comportando conforme yo voy ingresándolos dentro de mi tabla dinámica. De antemano, bueno, aquí tenemos en el tipo de fecha algunos elementos. Voy a acercar un poco mi pantalla para que puedas revisar que tenemos esta simbología, a lo cual si yo acciono un clic, me daré cuenta que abre una información más desglosada acerca de ese año. Tenemos aquí que se efectuaron ventas en el 2021 a través de 3 meses, que es enero, febrero y marzo, a lo cual indica que es el primer trimestre. Acá tenemos el total del primer trimestre. Es todavía más desglosada la información y brinca o bueno, se desplaza en este caso al segundo trimestre, que es los siguientes consecutivos, abril, mayo y junio. Y finalmente yo puedo seguir avanzando para conocer los siguientes, que es julio, julio y agosto, y el cuarto trimestre con el que cierro el 2020, que es octubre, noviembre, diciembre. Entonces, ahí tengo esta manera de interpretar la información, pues todavía de una forma mucho más resumida o más precisa. Si yo quisiera, bueno, en este caso, llevarme en lugar de las columnas, la interpretación de las fechas, yo lo que solo tendría que hacer es arrastrar hacia
de un segmento de columnas hacia el segmento de las filas la información que yo requiera. Aquí voy a arrastrar, por ejemplo, años y ahora los años los tengo distribuidos de esta forma. Sigo conservando del lado de las columnas el dato del trimestre y la fecha del pedido, que en este caso pues ya se va al enfoque de los meses. Entonces, suponiendo que yo no requiero eh, este campo de trimestres, simplemente lo voy a eliminar. Aquí en esta parte quito el campo de trimestres y ya únicamente me quedo con los meses de cada uno de los ejercicios. Ahí si yo despliego entre cada uno de los años, voy a poder visualizar pues de una forma muy precisa los datos. Entonces, amigos, esto es lo que les quiero mostrar, la facilidad de poder trabajar nosotros con tablas dinámicas para entender la información pues de una forma diferente y de una forma mucho más resumida. Vamos a ver algunas otras cositas, algunas otras cuestiones en esta clase. Ahora con el manejo de la tabla dinámica. Aquí les quiero mostrar, bueno, voy a distribuir aquí en este lado para tener más visibilidad de lo que es eh, la interpretación de la información. Voy a generar la fecha de pedido también en las filas para no tener que desplazarme tanto hacia el eje horizontal y poderlo mirar pues muy fácilmente aquí a través de estas filas. Entonces, ahí como ven, yo estoy reduciendo al mínimo pues todo lo referente a los meses. Entonces ya tengo aquí como dato que puedo filtrar, bueno, puedo conseguir la información que se fue impactando a través de todos estos meses y al mismo tiempo también si despliego en cada uno de estos meses, voy a entender cuáles fueron los productos que se estuvieron, de los cuales estuvo generando una venta. Bien, acá solamente tengo utilizados el apartado de filas, el apartado de valores. Aquí en el apartado de valores de antemano nos indica, no sé si se alcanza a apreciar, pero si no, se los puedo leer. Aquí dice de primera mano, suma de importes de las ventas, suma de importe de las ventas. Si yo quisiera revisar un poco más a profundidad este campo dentro de la opción, haciendo un clic secundario, puedo dirigirme a configuración del campo de valor. En el campo de valor, ahí yo le puedo elegir cualquiera de estas opciones que se muestran. Puedo decirle que fuera un recuento para entender cuántas unidades o cuántas ventas sobre estos productos se estuvieron efectuando en cada uno de los meses. Ahí tengo el dato registrado para el recuento de importe de ventas. ¿Cuántas ventas se generaron? No cantidades, sino cuántas ventas por producto. Voy a regresar esta configuración a la suma para dejarlo como originalmente está. Si yo me ubico en cualquier otro espacio fuera de la tabla dinámica, voy a perder, bueno, esta visibilidad de configuración de mi tabla. Entonces, bueno, aquí es el dato que yo precisaba, tener resumido la tabla original a través de estos valores. Bien, algo interesante que les quiero mostrar es el campo calculado, es decir, yo aquí tengo una suma de importe de ventas total. Quizás mi tabla original no está considerando un registro que yo pudiera estar requiriendo. De este lado, lo que yo puedo hacer es básicamente generar otra columna, generar otra ubicación más de registros dentro de mi tabla dinámica para producir un nuevo cálculo. En este punto yo les quiero presentar cómo podemos hacer un campo calculado justo partiendo de nuestra tabla dinámica. Observen bien, aquí para generar una columna, vamos a analizar un poco. Esto dice suma de importe de ventas totales. Yo a esta sumatoria le quiero agregar
un 15%, un 15% adicional a todo el registro de ventas que se efectuaron desde el 2020 hasta el 2022. ¿Cómo lo hago? Básicamente lo recomendable es dirigirnos hacia nuestra tabla dinámica y al momento de que tú accionas la tabla dinámica, fíjate, lo voy a hacer ahora nuevamente. Cuando tú abandonas la tabla dinámica, es solamente elegir cualquier otra ubicación de nuestra hoja de cálculo. Pero cuando seleccionas tu tabla dinámica, se muestran aquí de este lado dos menús, dos pestañas adicionales que solamente aparecen cuando ubicamos nuestro cursor dentro de la tabla dinámica. Hay uno de estas pestañas que indica analizar la tabla dinámica. Cuando tú accionas clic sobre este elemento, tienes aquí todas estas opciones que están ocultas, que solamente están disponibles cuando tú ingresas a la tabla. Estas opciones son las que me van a ayudar precisamente a procesar la información que se encuentra en mi tabla dinámica. Aquí actualmente el campo activo me está informando a través de esta leyenda es la suma de importe de ventas totales. Acá de este lado me está generando también una orientación que estoy apuntando hacia todo lo referente a las fechas. Y así sucesivamente. Este campo, bueno, este botón nos permite también actualizar la tabla dinámica. Fíjate bien, este está muy interesante porque cuando tú actualizas la tabla dinámica, esto ayuda a registrar el dato correcto. Si el origen de datos o la fuente de información se encuentra siempre a partir de esta tabla, esos valores se van a ver reflejados en la tabla dinámica hasta el momento de que tú actualizas el dato original. Voy a hacer aquí un ejemplo a esta cantidad. Le vamos a agregar aquí una cifra. Vamos a exagerar un poco aquí, quizás la venta que se realizó en ese periodo. Aquí vamos a hacer otro impacto sobre otro de los valores. Entonces, fíjate bien, aquí yo regreso a mi tabla, a la tabla dinámica y tengo, vámonos al total general. Este total general va en función de los datos iniciales que yo tenía antes de generar ese impacto, generar ese cambio en la tabla original. Entonces, ¿cómo hago para actualizar este dato? Simplemente, fíjense bien, voy a acercar un poco más esto a la pantalla para entender ese cambio. Aquí ya estoy dentro del total general. De antemano sé que recientemente hubo modificaciones en mi tabla original. Entonces me voy a dirigir aquí a la pestaña Analizar la tabla dinámica. Dentro de analizar la tabla dinámica, recordemos, tenemos este botón, este elemento, que es justo el que voy a apretar ahora para que se actualicen todos aquellos registros que naturalmente pues, no se tenían contemplados cuando inicialmente se construye este elemento de tabla dinámica. Entonces, elijo la tabla dinámica, me dirijo a la pestaña Analizar tabla dinámica y acciono sobre este botón. Al momento de hacerlo, te das cuenta, aquí ha ocurrido un cambio. Aquí se generó un cambio en mi tabla dinámica donde efectivamente se ha trasladado ese movimiento, esa actualización de la tabla original de forma precisa. Entonces, es importante siempre que ustedes generen una tabla dinámica y cambien los datos de la tabla original, llegar a este botón para actualizar los datos de la forma correcta. Bien, como les decía hace un momento, vamos a generar un campo adicional en nuestra tabla que me va a calcular, fíjate bien, me va a calcular el 10% adicional a todos los importes de venta registrados en nuestros tres ejercicios. Voy a reducir esto al mínimo para tener visibilidad de toda la tabla, cómo está en este momento eh, mostrada en mi hoja de Excel. Entonces, para generar un campo calculado, de igual forma, nos vamos a localizar dentro de nuestra tabla dinámica, nos vamos a dirigir a la pestaña Analizar la tabla dinámica. Esta pestaña que, repito, solamente se muestra cuando estamos dentro de nuestra tabla. Aquí en Analizar tabla dinámica eh, tenemos un elemento, bueno, una opción en esta cinta que se muestra en la parte inferior.
que nos señala campos, elementos y conjuntos. Fíjate bien, aquí campos, elementos y conjuntos. Al momento de abrir o desplegar este combo, se muestra una opción que indica campo calculado. Esto es precisamente lo que yo voy a requerir para generar otra columna adicional que no la tengo contemplada en el origen de los datos. Campo calculado y al accionar se abre este cuadro que me va a acompañar para generar ese registro adicional. Primeramente me ofrece el nombre del campo calculado. En este caso, vamos a definirlo como eh, suma del total neto. Y luego le vamos a poner entre paréntesis 15%, haciendo alusión de que, bueno, todos estos datos que se encuentran en la tabla dinámica se les va a agregar un 15% adicional a todos estos importes de venta. Siguiente, vámonos a el punto donde se localiza la fórmula. Aquí en fórmula es donde yo voy a configurar ese dato para que pueda calcularse en el nuevo registro que intento mostrarles en la tabla dinámica. ¿Cómo se hace esto? Simplemente vamos a eh, dejarlo de esta forma a través del signo de igual y enseguida voy a arrastrar, o en este caso voy a señalar qué es lo que quiero generar como cálculo. De antemano sé que tengo mostrado aquí la suma total de importe de ventas. Entonces voy a localizar importe de venta total. Listo, ya lo tengo. Este lo voy a seleccionar simplemente del panel de campos y seguidamente una vez que lo selecciono, lo voy a insertar. Aquí en este botón, tú vas a hacer acción de clic insertar. Enseguida, una vez que ya está dentro del campo de fórmula, lo que sigue es, ahora sí, trabajar con mi objetivo, que es agregar el 15% de ese importe de venta total. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, simplemente es una operación aritmética, no hay mucha complejidad en esto. Vamos a indicarle que esto lo multiplique por el valor 1.15. Puedes agregar o puedes simplemente dejarlo fuera de los paréntesis. Este importe de venta total, que ya lo conozco, voy a informarle a mi hoja de cálculo que le agregue el 15%. Entonces, la fórmula adecuada es multiplicar por 1.15. Y ya está, ya está. Ahora simplemente vamos a accionar sobre el botón de aceptar para que ocurra este cambio en la tabla dinámica. Como pueden observar, aquí está la magia. Aquí es donde ya tenemos registradas las ventas, la suma total del el 15% adicional a este registro. Si se dan cuenta, este encabezado también lo podemos customizar, ya sea directamente a través de el, el análisis del campo calculado para dejarlo, o simplemente ustedes pueden señalar con doble clic para ingresar y dejar solamente la información. Yo lo voy a dejar solamente como total. Fíjate bien, aquí lo vamos a configurar como total neto al 15%. Aceptamos esto y listo, ya lo tenemos. Puedes darle aquí todavía formato para mostrarlo pues de una manera mucho más agradable y si te das cuenta al momento de desplegar la información que está distribuida en estos ejercicios, en estos meses, con base a estos productos. Ya tenemos aquí el cálculo agregado al 15% todo el dato de la tabla dinámica. Otra cosa interesante que también les quiero mostrar referente a esto de las tablas dinámicas es que podemos trabajar también con segmentación de datos. Fíjate bien, aquí en segmentación de datos vamos a revisar cómo aún más podemos seguir manipulando todo este resumen de información. Eh, Déjame nada más, aplico un poco de formato a mi tabla dinámica para
que sea coincidente y que sea agradable con los registros originalmente. Listo, bueno, vamos a irnos ahora a la parte de la segmentación de datos. Voy a cerrar estos y enseguida voy a dirigirme nuevamente a mi tabla dinámica y, por supuesto, recordando que aquí tenemos la pestaña o el tab de análisis de la tabla, voy a dirigirme a la parte que me dice aquí insertar segmentación de datos. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder manipular la información de una forma a través de menús o a través de objetos que me van a ayudar a generar condiciones o filtros para estos datos. Al momento de apretar aquí sobre el botón de insertar segmentación de datos, yo tengo aquí un acompañamiento que es a través de este cuadro de diálogo, donde le voy a decir cómo quiero segmentar la información o cómo quiero resumir aún más la presentación de la información. Bueno, en este caso yo voy a elegir producto. En un segundo, aquí tenemos tipo de producto. Listo, ya lo tengo, tipo de producto. Y voy a simplemente a aceptar. Y a partir de ahora ya tengo un elemento nuevo, independiente de mi tabla dinámica, que yo también tengo la facultad de poderlo configurar. Incluso le podemos también este, dar un poquito de formato para su presentación. Aquí tenemos colores, tenemos también eh, el alto de las columnas, la distribución de mi nuevo objeto que me va a permitir segmentar los datos. Entonces, bueno, ya teniendo esta herramienta, voy a acercarlo un poquito más para que sea eh, muy visible y agradable también. Si yo selecciono cada uno de los productos, si te das cuenta acá del lado izquierdo, se van cambiando. Si yo selecciono, por ejemplo, en el tipo de producto, todo lo que representa alimento infantil, me va a hacer el resumen de todo los cálculos sobre este producto. Ahí, conforme yo reviso la información, ya tengo ese dato preciso. Voy a hacerlo esto como eh, un poco distinto en la parte de años. Quisiera no tener la fecha del periodo para tener visibilidad solamente por año, cómo se fue llevando estas ventas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya eliminé desde mi recuadro de la tabla dinámica donde están los segmentos de datos, la parte de fecha, el campo de fecha para quedarme únicamente con los años y el tipo de producto y por supuesto los importes. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Si yo selecciono aquí, en este caso, cereales, por ejemplo, ya tengo ahí el dato preciso de qué ventas se generaron en estas fechas referente a este producto. Conservando, por supuesto, también aquí el campo calculado que yo tuve adicional al origen de los datos. Si yo selecciono aquí cuidado personal, frutas, etcétera, o en su defecto, si tú dejas presionada la tecla control de tu teclado, ahí puedes ir eligiendo todos aquellos productos que quieras resumir en tu tabla dinámica. Si se dan cuenta, bueno, pues es algo muy, muy práctico, es algo muy, muy dinámico, donde yo puedo estar resumiendo y puedo estar conociendo el KPI preciso de la información. Eh, si tú necesitas restablecer la tabla dinámica a su estado original, simplemente aquí en el segmento de datos tenemos este embudo, esta simbología que nos indica que hay un filtro. Si tú acercas tu cursor, ahí te sugiere a través del tooltip que puedes restablecer tu tabla dinámica eliminando los filtros. En este caso, lo que yo tengo filtrado son estos productos. Si yo aprieto este botón, automáticamente todo se vuelve al estatus original. Listo. Bien. Trabajando ahora con respecto de otro elemento también muy interesante y creo que muy funcional,
es la escala del tiempo. La escala del tiempo, nosotros también lo podemos utilizar, sobre todo en aquellas tablas dinámicas que manejan fechas, para hacer un objeto de escala del tiempo y que esto también nos permita revisar pues de forma muy precisa la información en función de las fechas. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera, nos colocamos dentro de nuestra tabla dinámica en cualquier sección de la tabla dinámica para dirigirnos seguidamente a la pestaña Análisis de tabla dinámica. Y de la misma forma como lo hemos hecho con la segmentación de los datos, a ver, ahí lo tenemos. Con la segmentación de los datos tenemos un poco más abajo una opción que nos dice insertar escala del tiempo. Al momento de hacerlo, nos muestra las opciones de campos que hacen referencia a fechas. En este caso, yo tengo fecha de pedido y fecha de envío. ¿Cómo quieres tú revisar a través de una escala del tiempo en tu tabla dinámica? ¿A través de fecha de pedido o de fecha de envío? En este caso, yo voy a elegir fecha de envío y vamos a apretar el botón de aceptar y listo, ya lo tenemos aquí. Está disponible este objeto que nos va a hacer el análisis a través del tiempo, una línea del tiempo, en función también de todos aquellos eventos que estuvieron ocurriendo en el 2020, 2021 o 2022. Entonces, el siguiente paso, bueno, pues es elegir en el caso de el mes de julio, y ahí está, el mes de julio del 2020 o el mes de mayo del 2020 se registraron todas estas ventas. Si te das cuenta, es bastante agradable porque nos deja resumir la información a un criterio muy en lo específico. Si yo quiero saber de los productos cárnicos, cosméticos, doméstico, material de oficina y ropa, por ejemplo, de mayo del 2020, ahí tengo el resumen. De igual manera, como en el caso de segmentación de datos, tú puedes regresar al estado original, la tabla dinámica, a través del embudo de estos objetos. Aquí también, dentro de la escala del tiempo, le puedes indicar que sea a través de años o a través de trimestres. Ahí, por ejemplo, lo he hecho a través de años para revisar el comportamiento, si yo elijo el 2020, 2021 o 2022, y me muestra también estos cambios en mi línea del tiempo. Lo voy a dejar como inicialmente a través de meses. También tenemos la opción de días, que sería muy en lo específico las ventas que ocurrieron en los días. Quizás aquí, por ejemplo, yo estoy seleccionando algunos días y no tengo registro de ventas, quizás porque en ese día no se efectuaron ventas. Pero, por ejemplo, aquí, 19 de octubre del 2022 se registraron en algunos países estos registros de ventas. Entonces, esta es la interpretación que tú puedes generar de una tabla compleja, aparentemente compleja, pero que realmente no lo es al momento de trasladarla a una tabla dinámica. Espero que te haya gustado esta sesión. Básicamente, bueno, lo que quería mostrarte es precisamente de el manejo de los datos, el manejo de la información y cómo podemos resumirlo al grado más específico que tú necesites para obtener datos y que estos puedan ser colocados adecuadamente y de forma muy eficiente en tus proyectos, en tus informes. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Espero que haya sido de tu agrado y voy a poner disponible este video, por supuesto, como recurso de tu portafolio de evidencias en la sesión del curso de Excel Intermedio. Yo soy Daniel Grajeda y seguimos avanzando con los siguientes módulos. Muchísimas gracias.